hacer la ayuda de un árbol. Entonces vamos a tener acá los tres objetos. Vamos a tener las tres celdas. Las tres celdas. Sacamos el primer objeto. La probabilidad que caiga en la primera celda, que va a ser igual. En la segunda celda. La probabilidad que caiga el primer objeto en la primera celda va a ser 1/3. En la segunda celda, 1/3. En la tercera celda, 1/3. Aquí en vez de... Vamos a colocar C1, C2 y C3. Okay. Lanzamos el segundo objeto. La probabilidad de que caiga en la celda 1, en la celda 2. Hemos puesto el primer objeto en la celda 1. ¿Cuál es la probabilidad que caiga en la celda 1? El segundo objeto va a ser igual 1/3. De que caiga en la celda 2 igual 1/3. En la celda 3, 1/3. Supongamos que hemos colocado el primer objeto en la celda 2. ¿Cuál es la probabilidad que caiga en la celda 1? 1/3. En la celda 2, 1/3. En la celda 3, 3/3. Y aquí también 1/3, 1/3, 1/3. Okay. Hasta ahora hemos hecho con dos objetos. Ahora falta el tercero. Puede que caiga en la celda 1, en la celda 2 o en la celda 3. Lo mismo acá, celda 1, celda 2, celda 3. Acá puede caer en la celda 1. Lo importante es ver cómo quedan al final. Por ejemplo, si aquí yo en el primer objeto lo dejo en la celda 1, en la celda 2 y en la celda 1 también, los tres objetos. Aquí en este caso yo tengo mis tres objetos. En este caso, en la celda 1. ¿Cuántos tengo en la celda 2? 0. ¿Y cuántos en la celda 3? 0. El siguiente caso. ¿Cuántos tengo? En la celda 1, 1, 2 y en la celda 2, 1. Entonces tengo dos objetos en la celda 1, 1 en la celda 2 y 0 en la celda 3. Siguiente. ¿Cómo me va a quedar? Celda 1 y celda 3. Entonces tengo 2 en la celda 1, 1 en la celda, perdón, 0 en la celda 2 y 1 en la celda 3. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? ¿Alguna duda? Okay. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Si pongo el objeto 1 y 3 en la celda 1 y el objeto 2 en la celda 2.
a estar 2 en la celda 1, 1 en la celda 2 y 0 en la celda 3. El siguiente. Celda 1 en la celda 1, 2 en la celda 2 y 0, 3. Con otro color. El siguiente, 1 en cada uno, ¿verdad? 1 en la celda 1, 1 en la celda 2 y 1 en la celda 3. ¿Se logra ver el árbol, lo que estamos haciendo, o está muy pequeño? Ahora el siguiente. ¿Cuánto nos queda? 2 en la celda 1, 0 en la celda 2 y 1 en la celda 3. Ok, entonces aquí estamos fijándonos cómo queda cada uno. Pero ¿qué es lo importante para el ejercicio? Fijarnos X, cuántas celdas vacías tenemos, y Y, cuántos objetos tenemos en la primera celda. Entonces, en vez de hacer cada uno de estos resultados, vamos a ver cómo queda X y Y directamente. Aquí en este caso, X, ¿a qué sería igual? Si tenemos 3 en la celda 1, 0 en la celda 2 y 0 en la celda 3. Sería 3. Bueno, X sería 2 y Y sería... Número de celdas vacías, 2. Ajá. Y Y sería 3. El siguiente. Sería 2. No, digo, sería 1. X1 y Y2. El siguiente. X igual a 1 y Y también 2. El siguiente. X igual a 1 y Y también 2. En este, ¿qué sería? X igual a 1, solo tenemos una celda vacía. ¿Y cuántas tenemos en Y? 1. Este está de azul. X sería igual a 1 y Y a ¿cuánto? Perdón, X sería igual a 0 y Y igual que 1, ¿verdad? Ninguna celda está vacía, entonces X es igual a 0 y Y solamente hay un objeto en la celda 1. En este, X igual a 1 y Y igual a 2. Entonces en estos vamos a hacer directamente. ¿Cuántos tendría? X sería 0. Y sería 2, 1. 1. Muy bien. Vamos a hacer más grande a ver si se ve mejor. Aquí. Ya, ahí creo que está mejor.
Entonces aquí es x igual a 1 y y igual a 1. El siguiente, ¿cuánto sería? Este. X1, Y1. Exacto. X1 y Y1 igual a 1. ¿Alguna duda? Ok, entonces vayan completando ustedes el árbol para poder hacer ahora lo que viene acá en nuestra probabilidad. Ya, pero vean primero cuántos tenemos en cada uno. Vamos a estar haciendo lo mismo. Ok, les voy a mostrar cómo quedaría el árbol completo. Un momentito. Este es el árbol completo, ¿verdad? Con 3. Ya habíamos dicho que para el primer caso x es igual a 2 y y es igual a 3.
En el segundo, x es igual a 1 y y es igual a 2. Tercero, igual x es igual a 1 y y igual a 2. Acá, ¿cuántas tenemos vacías? 1 y y igual a 2. En este tenemos x, una sola vacía. ¿Cuántas esferas en la urna 1? Perdón, en la celda 1, 1. Aquí tenemos 0 celdas vacías, todas van a estar llenas, y solamente una en la celda Y. Siguiente, celda 1, tenemos 2 y una vacía. Acá, 0 celdas vacías y una esfera en la celda 1, un objeto. Acá vamos a tener 2 en la celda 3 y una en la 2, por lo tanto, una vacía y una en la celda 1. El siguiente, y igual a 2 y x igual a 1, porque la celda 3 va a estar vacía. Acá, ¿cuál va a estar vacía? La celda 3. ¿Cuántas hay en la esfera 1? 1, x1 y igual a 1. Siguiente. Una en cada celda, por lo tanto, x igual a 0 y y igual a 1. En este, ¿cuántas tengo en la celda 1? 1. ¿Cuántas celdas vacías? 2. Entonces, x igual a 2 y y igual a 1. X igual a 2 y y igual x igual a 1 y y igual a 1. Siguiente. Las 3 están en la celda 2. Por lo tanto, ¿cuántas cajas voy a tener vacías? ¿Cuántas celdas? 2. ¿Y cuántas en la celda 1? 0. Acá tengo 2 en la celda 2 y 1 en la celda 3. Por lo tanto, ¿cuántas celdas vacías? 1. Y me queda en Y 0. ¿Cuántas celdas vacías tengo? 1. Una celda vacía. No, ninguna celda vacía. X igual a 0. Y Y igual. ¿Cuántas esferas en 1? 1. Siguiente. 2 en la celda 2, 1 en la celda 3. Por lo tanto, ¿cuántas vacías? 1. ¿Cuántas en Y? ¿Cuántas en la celda 1? 0. Por último, voy a tener una celda vacía. ¿Y cuántas en la celda 1? 0. Entonces, x igual a 1 y y igual a 0. El siguiente, en la celda 3 y en la celda 1, 2. ¿Cuántas celdas voy a tener vacías? 1. ¿Y cuántas en la celda 1? 2. ¿Cuánto sería x y cuánto sería y para este par de datos? Tengo una en la celda 3, una en la 1 y una en la 2. X igual a 0, no voy a tener ninguna celda vacía, y en la celda 1, 1. Siguiente, 2 en la celda 3 y 1 en la celda 1, por lo tanto, X igual a 1 y Y igual a 1. Siguiente, X igual a 0 y Y igual a 1. El siguiente, X igual a 1, solo una celda vacía. ¿Cuántas en Y? 0. Siguiente,
una celda vacía y cero objetos en la celda 1. El siguiente x igual a 1. ¿Cuántos en la celda 1? Siguiente, una celda vacía y 0 en la celda 1. Y por último, los 3 objetos en la celda 3. Los voy a tener x igual a 2 y y igual a 0. Entonces, esos son mis combinaciones para x y y. Entonces, ahora que lo tengo en árbol, lo voy a llevar a mi tablita. Como en este caso tenemos probabilidades iguales, entonces podemos aplicar la definición clásica, ¿no? Porque todos tienen la misma probabilidad de salida. Entonces, calculamos primero la probabilidad que x sea igual a 0 y y igual a 0. ¿A qué es igual? En conjunto, ¿verdad? X igual a 0 y y igual a 0. ¿A qué es igual? Número de casos favorables, ¿cuántos tengo? Donde x es igual a 0 y y igual a 0. No tengo ningún caso, por lo tanto, esta probabilidad es igual a 0. Probabilidad de que x sea igual a 1 y y igual x igual a 0 y y igual a 1. ¿Cuántos tengo? X igual a 0 y igual a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casos. 6 sobre el total. ¿Cuántos casos posibles tengo? 27. Entonces 6 sobre 27 es igual a 2/9. El siguiente, probabilidad de x igual a 0 y y igual a 2. ¿Cuántos tengo? X igual a 0 y y igual a 2. Eso no es posible, ¿verdad? En ningún caso es posible así. Entonces, igual a 0. Probabilidad de que x sea igual a 0 y y igual a 3. ¿Es posible eso? Tampoco. Por lo tanto, es igual a 0. Hemos ido haciendo esta fila, ¿verdad? X igual a 0, y igual a 0, 1, 2 y 3. Ahora pasamos al siguiente, con x igual a 1. Probabilidad de x igual a 1 y y igual a 0. Entonces, ¿cuántos tengo? X igual a 1 y y igual a 0. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Igual 6 sobre 27, que es igual a 2/9. Ahora, la probabilidad de x igual a 1 y y igual a 1. ¿Cuántos casos tengo? X igual a 1, y igual a 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También 6 casos. 6 sobre 27 es igual a 2/9. Siguiente, probabilidad de x igual a 1, y igual a 2. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sobre 27, que es igual a 2/9. Nuevamente, probabilidad de x igual a 1, y igual a 3. ¿Cuántos tengo de esos? Eso no es posible. Por lo tanto, es igual a 0. Siguiente. X igual a 2. X igual a 2 y igual a 0. ¿Cuántos casos tengo? Uno, 2. Solamente tengo 2 casos. Entonces, 2 sobre 27. X igual a 2, y igual a 1. No es posible. 0. X igual a 2, y igual a 2. Tampoco es posible. X igual a 2, y igual a 3. Solamente un caso. Por lo tanto, 1 sobre 27. Entonces, ahora, estos datos que he sacado de mi árbol lo voy a pasar a mi tabla de distribución conjunta. ¿Qué más me he dado cuenta aquí? ¿Qué error había cometido al hacer mi rango de mis variables? Que x jamás puede ser igual a 3. En ningún momento las 3 cajas están vacías. Ese es un error que acá he cometido. No es posible. Eso. Entonces, solamente mis variables de x iban de 0 a 2. Okay, entonces, trasladamos nuestros datos. X igual a 0, y igual a 0. La probabilidad es igual a 0. X igual a 0, y igual a 1 es igual a 2/9. X igual a 0 y y igual a 1, 2/9.
X igual a 0 y y igual a 2 es 0. X igual a 0 y igual a 3 es igual a 0. Siguiente, X igual a 1 y y igual a 0, que es igual a 2 novenos. X igual a 1 y igual a 1, 2 novenos. X igual a 1 y igual a 2, 2 novenos. X igual a 1 y igual a 3, 0. Finalmente, X igual a 2 y igual a 0, 2 sobre 27. X igual a 2 y igual a 1, 0. X igual a 2 y igual a 1, 0. X igual a 2 y y igual a 3, que es igual a 1 sobre 27. Entonces, de esa manera ya tenemos nuestra distribución. Entonces, vamos a hacer nuestras distribuciones marginales más para tener probabilidad de X, que sea la de Y, la marginal es la de Y. Sumamos. 2 novenos más 2 sobre 27, ¿cuánto les da? 8 sobre 27. 2 novenos más 2 novenos, 4 novenos. Aquí sería 2 novenos. Y 1 sobre 27. Calculamos la probabilidad marginal de X. Dos novenos. 2 novenos más 2 novenos. 6 novenos. 2 sobre 27 más 1 sobre 27. Un noveno. Calculamos el total y me da 1. Coincide, ¿verdad? De ambos lados. Me sale 1. ¿Alguna duda? ¿Está claro de dónde han salido los valores? Sí, entonces ya hemos hecho la primera parte. Es construir la tabla de distribución de probabilidad conjunta. Ahora, la segunda parte. ¿Son independientes dichas variables aleatorias? ¿Cuándo es una variable independiente? Eso es independiente. Vamos a ver si se acuerdan. Cuando son variables independientes es cuando la probabilidad de X y Y conjunta es igual a la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Para que sean variables independientes, para todos sus valores debe cumplir esta condición. Si no cumple con esta condición, basta en un par de datos, entonces no son variables independientes. Entonces vamos a hacer la prueba en algún valor. Vamos a empezar con la probabilidad de X igual a 0 y Y igual a 0. ¿Qué condición tiene que cumplir? Que la probabilidad de X igual a 0, la probabilidad marginal, por la probabilidad de Y igual a 0, tiene que ser el mismo valor. Probabilidad de X igual a 0 y Y igual a 0 es 0.
Probabilidad de x igual a 0. La probabilidad de x igual a 0, 2 novenos. Por la probabilidad de y igual a 0, marginal, ¿verdad? Y igual a 0 es igual 8 sobre 27. Como este valor no es igual que 0, por lo tanto las variables no son independientes. Esa sería la segunda parte del enunciado. ¿Alguna duda? Basta un par de datos que no cumpla para que no sean independientes. Para que puedan ser independientes, tienen que cumplir con esta condición en todos los pares de datos. Se tiene que hacer la prueba para todos. Si uno no cumple, ya no son independientes. ¿Alguna duda? Entonces pasamos al siguiente. Una moneda se lanza 4 veces. Sea X el número de caras que aparece y sea Y tal que toma el valor Y si la primera cara aparece en el 10º lanzamiento. Y sea 0 si no aparece cara. Calcular la distribución de probabilidad conjunta de X y Y. Entonces nuevamente nos vamos a ayudar con un árbol. Donde puede salir cara o sello. Nos dice que se lanza esta moneda 4 veces. Vamos a hacer con 4 niveles nuestro árbol. Cara y sello. Primer lanzamiento. Segundo lanzamiento. Ahora el tercer lanzamiento. Puede ser también cara o sello. Cara y sello. Ahora el tercer lanzamiento. Cuarto lanzamiento.
ya tenemos los 4 lanzamientos. ¿Para qué nos dice que es X? Sea X el número de caras que aparece. Entonces, ya hemos hecho nuestro espacio muestral, cuáles serían nuestros posibles resultados. Ahora dice, sea X el número de caras. X, número de caras, y Y sea igual al número, Y dice que es el número de lanzamiento que aparece la primera cara. Eso es Y. Entonces eso vamos a tomar nuestros valores igual que el anterior acá. Entonces X, número de caras. ¿Cuántas caras nos ha aparecido? 4. ¿En qué lanzamiento nos ha aparecido la primera cara? En el primero. Entonces Y igual a 1. Siguiente, número de caras, 3. ¿En cuál nos ha aparecido el primer lanzamiento? En el primero. Siguiente, número de caras, 3. ¿En cuál nos apareció el primer lanzamiento? La primera cara en el primero, 1. Número de caras, 2. X igual a 2. Y Y igual a 1. El primer lanzamiento. Siguiente. ¿Cuántas caras nos ha aparecido? 3. ¿En cuál ha sido el primer lanzamiento? En la primera cara, en el primero. Siguiente, número de caras, 2. ¿En qué lanzamiento? En el primero. Acá, número de caras, 2. ¿En qué lanzamiento? En el primero. De último. Número de caras, 1. ¿En cuál nos apareció la primera cara? En el 1. El siguiente, número de caras, 3. ¿En qué lanzamiento fue la primera cara? En el segundo. Entonces Y es igual a 2. Siguiente, número de caras, 2. ¿En cuál fue el primer lanzamiento? El primer lanzamiento de cara en el segundo, 2. Siguiente, número de caras, 2. Primer lanzamiento en el segundo. El siguiente, ¿cuántas caras tengo? 1. ¿En qué lanzamiento? En el segundo. ¿Cuántas caras tengo? 2. ¿En qué lanzamiento me apareció la primera cara? En el 3. Número de caras, 1. Solo tengo una cara en este caso. ¿En qué lanzamiento me apareció? En el tercero. Siguiente, número de caras, 1. ¿En qué lanzamiento me apareció? En el cuarto. Por último, número de caras, 0. No tengo ninguna cara. Por tanto, como no me apareció ninguna cara, no dice el enunciado, si no aparece ninguna cara, entonces Y toma el valor de 0. Entonces, eso serían nuestras variables. Igual que en el anterior ejercicio, como todos tienen la misma probabilidad de salida, que es un medio, entonces, por lo tanto, vamos a aplicar la definición clásica. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga X igual a 0 y Y igual a 0?
¿Cuál sería la probabilidad que me salga x igual a 0 y y igual a 0? ¿Cuánto sería, chicos? Número de casos favorables. 1 sobre el número de casos totales. ¿Cuántos casos tengo? 16. 1 sobre 16. Siguiente. Probabilidad de x igual a 0 y y igual a 1. ¿Cuántos casos tengo? X igual a 0 y igual a 1. Ninguno. Entonces, 0 no es posible, ¿verdad? Si no me sale ninguna cara, ¿cómo va a aparecerme en la primera? O en la segunda, o en la tercera, o en la cuarta. Por lo tanto, aquí y igual a 1, 2, y 4 es 0. El siguiente. Probabilidad de que salga x igual a 1 y igual a 0 no es posible. 0. Probabilidad de x igual a 1 y y igual a 1. Solo tengo un caso. Por lo tanto, 1 sobre 16. X igual a 1 y igual a 2. También solo tengo un caso. 1 sobre 16. Siguiente, 1 sobre 16. Y el último también solamente tengo un caso posible. Es 1 sobre 16. 2. Solo esos casos son posibles. Ahora, ¿qué pasa cuando x es igual a 2 y y igual a 0? Tampoco es posible, por lo tanto, 0. X igual a 2 y y igual a 1. X igual a 2 y igual a 1. Tengo 1, 2, 3. 3 casos. Entonces, 3 sobre 16. X igual a 2 y igual a 2. 1, 2. Solo 2 casos. Entonces, 2 sobre 16. Siguiente. X igual a 2 y igual a 3. Solamente un caso. 1 sobre 16. Y x igual a 2 y igual a 4. 0. Entonces no tengo más. Ahora con x igual a 3. X igual a 3 igual a 0 es 0. X igual a 3 igual a 1. Tengo 1, 2, 3. 3 casos posibles. Entonces 3 sobre 16. X igual a 3 y igual a 2. Solamente un caso. 1 sobre 16. X igual a 3 igual a 3, 0. X igual a 3 igual a 4, 0. Y finalmente el último, los últimos datos con x igual a 4. X igual a 4 y igual a 0, 0. X igual a 4 y igual a 1, 1 sobre 16.
y los demás casos no son posibles. Entonces, eso no es posible. Entonces ahora estos datos los pasamos a nuestra tablita. ¿Qué valores podía tomar X y qué valores podía tomar Y? X podía tomar 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué valores podía tomar Y? También 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces trasladamos nuestros datos. X igual a 0, 1 sobre 16. Y los demás serán ceros. Y aquí también todos estos serán ceros. X igual a 1, Y igual a 1. 1 sobre 16 y todos también son 1 sobre 16. Entonces, 1 sobre 16. X igual a 1, Y igual a 2. 1 sobre 16. 1 sobre 16 y 1 sobre X igual a 2, Y igual a 0, 0, X igual a 2, Y igual a 1, 3 sobre 16. X igual a 2, Y igual a 2, 2 sobre 16. X igual a 2, Y igual a 3, 1 sobre 16. Y el último valor, 0. Ahora el siguiente, 0, 3 sobre 16, 1 sobre 16, 0 y 0. Y por último, la última columna, X igual a 4, Y igual a 1, 1 sobre 16. Y el resto de los casos era 0. Entonces con eso ya tengo mi distribución de probabilidad conjunta para X y Y. Ya está el inciso A. Ahora el inciso B. La probabilidad que X sea igual a 2 y Y igual a 3. Entonces saco de ahí X igual a 2, Y igual a 3. X igual a 2, Y igual a 3 es este valor que es 1 sobre 16. En porcentaje, ¿a qué es igual? Seis coma 25%. El inciso C me dice cuando la función es igual, X igual a 2 y Y igual a 4. La forma de anotar, Y igual a 2, X igual a 4, la 2 igual a 4, es igual a 0, a 0%. El inciso D, cuando la función es igual a 2 y 1, sería igual X igual a 2, Y igual a 1,
a 0. Ahora el inciso E. El inciso E medir la probabilidad de que X sea igual a 3. Entonces para eso tengo que calcular las marginales. Vamos a calcular aquí abajito las probabilidades marginales de X. Aquí sería 1 sobre 16, 4 sobre 16, que es igual a un cuarto. Siguiente, 3, 6 sobre 16. Siguiente, 4 sobre 16, que es igual a un cuarto. Y 1 sobre 16. Entonces me dice X igual a 3. X igual a 3 es igual a un cuarto. Que es igual al 75%. Okay. Ahora, el inciso F y el inciso G son probabilidades condicionales, que igual ya hemos visto en estadística 1, pero ahora vamos a ver para distribución bidimensional. Entonces, ¿qué me dice el inciso F? La probabilidad de X igual a 3, dado que Y es igual a 0. Entonces, según la probabilidad condicional, aquí sería igual a la probabilidad de X igual a 3 y al mismo tiempo Y igual a 0 sobre la probabilidad de Y igual a 0. Entonces, probabilidad de que X sea igual a 3 y Y igual a 0. X igual a 3 y Y igual a 0 es 0. Sobre la probabilidad de que Y sea igual a 0. Entonces nos faltan las marginales de Y. Vamos a calcular este ladito. Entonces acá sería 1 sobre 16. Siguiente sería 3, 6, 7, 8 sobre 16, que es igual a un medio. El siguiente, 2, 3, 4, un cuarto. Siguiente, 2 sobre 16, que es un octavo. Y por último, 1 sobre 16. Comprobamos que la suma nos dé igual a 1. Sale igual que 1. Okay. Entonces 0 sobre Y igual a 0. Cuando Y es igual a 0 es 1 sobre 16. No, de todas maneras, 0 sobre algo, 0%. Y el inciso G, por último, nos dice la probabilidad de que X sea igual a 3, dado que Y es igual que 1. Entonces lo mismo, probabilidad que X sea igual a 3 y al mismo tiempo Y igual que 1 sobre probabilidad que Y es igual a 1. Entonces reemplazamos. X igual a 3 y igual que 1, 3 sobre 16. Sobre Y igual a 1. Y igual a 1 es igual a un medio. Sobre un medio. ¿Cuánto le sale?
3/8, que es igual 37,5%. ¿Alguna duda? Entonces vamos a pasar a resolver el último ejercicio. Para que un poco más. Sea X y Y dos variables aleatorias que representan el número de bicicletas producidas por líneas ensambladoras de A y B respectivamente en un día. La distribución de probabilidad conjunta Px de las variables aleatorias X y Y están dadas en la siguiente tabla. Entonces está al revés, ¿verdad? X están en las filas y Y en las columnas. ¿Cuál es la probabilidad de que la línea B produce 3 artículos si se sabe que la línea A ha producido 1? Vamos a primeramente identificar qué es X y qué es Y. Entonces, X es el número de bicicletas producidas por la línea A. Eso es X. Y es el número de bicicletas producidas por la línea B. Eso es Y. En este caso ya nos está dando la probabilidad conjunta, ahora nos pide el inciso A. ¿Cuál es la probabilidad que la línea B, es decir, Y, produzca 3 artículos y Y sea igual a 3? Si se sabe, tal que, recuerden previa condicional, que la línea A ha producido 1. Entonces, que X es igual a 1. Entonces, esto es lo mismo. La probabilidad que ocurran los dos eventos al mismo tiempo, X igual a 1 y Y igual a 3, sobre la probabilidad que está abajo, X igual a 1. Entonces, ¿qué sería igual? X igual a 1 y Y igual a 3. X igual a 1 y Y igual a 3. 0,07. Probabilidad de que X sea igual a 1. Entonces eso tendríamos que hallar. Entonces calculamos la suma de X igual a 1. Que sería 0 igual 0,06. 0,06. Aquí ustedes pueden calcular. Esta sería la probabilidad de Y. 0,02. Acá 0,8, 9, 10, 11,
16, 0,16. Acá 0,24. Acá 0,25. Y por último en esta fila 0,27. Y es para X, la probabilidad de X marginal. Si calculamos sería... ¿Cuánto sería, chicos? ¿Me ayudan con eso, por favor? De la primera fila. 0,25. De la segunda fila. 0,30. De la tercera. Me corrigen si es que está mal algún valor, por favor. Y por último, 0,20. Okay. Y efectivamente la suma da 1. Okay. Entonces interesa ver a la prueba de que x sea igual a 1. Entonces, x igual a 1, la marginal es 0,30. Entonces, sobre 0,30, ¿cuánto le sale el resultado? 23,33%. Gracias. Ahora el inciso B. ¿Cuál es la probabilidad que la línea B produzca más bicicletas que la línea A? Entonces el inciso B dice, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que Y? No, perdón, que la B, que Y sea mayor que X, o sea, que en B se produzca más que en A. Entonces, ¿a qué sería igual esta probabilidad? Nos fijamos en qué casos es posible que Y sea mayor que X. Sí o sí tiene que ser mayor. Esto es posible cuando la probabilidad de que Y X sea igual a 0 y Y igual a 1 más la probabilidad de X igual a 0 y Y igual a 1, ¿verdad? En ese caso es mayor Y que 0. Otro caso donde es posible, este, cuando Y produce 2 y X 0. Probabilidad de X igual a 0 y Y igual a 2 más la probabilidad de X igual a 0 y Y igual a 3 más todos los casos posibles. Entonces, ¿cuáles son todos esos casos posibles? Nos vamos a fijar directamente acá, en nuestra tablita.
Entonces, ¿cuándo son esos casos posibles? Y mayor que X. En estos, cuando Y es igual a 2, mayor que 1, ¿verdad? Todos esos casos, Y es mayor que X. Entonces sumamos, ¿cuánto le sale toda esa suma? Nos reemplaza, ¿no? 0,01 más 0, todos los datos. ¿Cuánto le sale toda esa suma de esos datos? $0,79. ¿69? ¿Están seguros? 79, 0,79. Que es igual al 79%. Okay, entonces esa es la respuesta para el inciso B. Para el inciso C nos dice, ¿son las variables aleatorias X y Y independientes? De hecho, tienen que hacer la prueba por algún dato. Vamos a hacer con la probabilidad de X igual a 2 y Y igual a 2. Entonces, para que sean independientes, ¿a qué tendría que ser igual? X igual a 2 por de X igual a 2 por la probabilidad de Y igual a 2. Entonces, X igual a 2, Y igual a 2, ¿a qué es igual? A 0,04. Probabilidad marginal de X igual a 2 es igual a 0,25. De Y igual a 2, marginal 0,16. ¿Cuánto les da esa multiplicación? 0,04. 0,04. Ok, entonces por ahora está bien, ¿verdad? Coincide. Entonces agarramos otro par de datos. Vamos a agarrar X igual a 1 y Y igual que 1. ¿Qué es igual a X a 1 y Y igual a 1? 0,02. X igual a 1 es igual a 0,30. Por Y igual a 1, que es igual a 0,06. ¿Cuánto les doy esa multiplicación? 0,018. 0,018. No son iguales. Entonces basta que uno no sea igual, por lo tanto no son variables independientes. X y Y
no son independientes. Basta que un par no sea, ya no son independientes, tienen que ser todos. Okay. Entonces, la siguiente semana vamos a ver cómo hallar la covarianza. Con eso ya terminaríamos la primera parte de distribución de probabilidad para variables discretas. ¿Okay? ¿Alguna duda? Entonces, ¿no tienen ninguna duda? Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.